Vamos a charlar ahora con Guillermo Moreno, economista, referente peronista, exsecretario de Comercio Interior, militante. Hola Guillermo, soy Félix Álvarez, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, igualmente Guillermo, gracias por atender como siempre a FM Concepto. No, al contrario. Bueno Guillermo, ¿cómo estás viendo el panorama? Estamos en una situación extremadamente compleja. Uh-huh. Ayer el presidente dio un reportaje en un medio nacional y repitió todos aquellos conceptos que lo llevaron al fracaso, no habiendo cambiado un ápice sus concepciones, con lo cual, bueno, obviamente si vas por el mal camino y tener la percepción de que vas bien y por eso repetir lo que te llevó a ir por el sendero del mal, lo único que vas a hacer es agravar la situación. Pero bueno, así estamos. Ahora lo único que nos queda es esperar el desenlace, cualquiera sea él. ¿Pero qué podría ser el desenlace? Bueno, vos sos un hombre grande, vos sabés que si vas por una situación extremadamente compleja, con un ministro de Economía que hace lo que puede, pero que vos sabés que esto es producto de una emergencia porque nadie quería agarrar. Decir que está haciendo un buen trabajo, pero que te hubiese gustado que se quedara el anterior, ¿cómo pensás que va a seguir esto? ¿Vos leíste el reportaje de ayer del presidente? No, escuché un poquito, no lo leí completo. Bueno, es una cosa incomprensible. Incomprensible. Bueno, imagínate que le pregunta, ¿y a usted le hubiese gustado que se quedara el ministro anterior? Sí, la verdad que sí, fue una desgracia que se fuera, culpa de Cristina, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno. Y esta está haciendo un trabajo bárbaro, la verdad que tiene todo mi respaldo. El hombre está perdido, ¿está bien? El hombre está perdido. Dice que la socialdemocracia es más moderna que el peronismo es el anterior a la socialdemocracia. La socialdemocracia, cualquier estudiante secundario lo ha estudiado, sabe que es del fin del siglo XIX, y el peronismo del principio del siglo XX, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dice en realidad que el peronismo es la socialdemocracia de la Argentina, dice cualquier cosa. Ahora, obviamente en ese marco, cualquiera que haya leído ese reportaje se da cuenta que el presidente no está en condiciones. Lo dijimos hace mucho tiempo, me da pena volver a hablar esto contigo, porque yo te lo dije a vos muchos años atrás. Muchos años atrás. Bueno, cuando vos tenés un presidente que no está apto, cualquiera puede ser el desenlace, ¿no? Cualquiera. Imagínate que no lo agarraron al presidente caminando por la calle y apurado, está bien, y entonces no pudo reflexionar. Este es un reportaje sencillo, tranquilo, donde el periodista lo que busca es encontrar el pensamiento profundo del presidente. Bueno, te encontrás con esas definiciones que ha dado ayer. Bueno, entonces el desenlace es a la vera, cualquiera puede ser. Bien, cualquiera puede ser. Guillermo, ¿qué opinas del fallo judicial sobre Cristina? Bueno, a mí me parece que lo primero que queda claro es que se cayó esa tontería que decía la pretendida oposición. Digo la pretendida, ¿no? Porque también hubo otro reportaje a Rodríguez Larreta en otros medios, donde Rodríguez Larreta, cuando le preguntan qué va a hacer el día que asuma, dice, no lo sé. Porque como no sé cómo me van a dejar el país, ¿cómo puedo saber yo qué voy a hacer el día que asuma? Ahora no sabe lo que va a hacer y quiere ser presidente. Es increíble lo que nos está pasando. La verdad, entre los reportajes de ayer de Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, es una cosa increíble a dónde ha llegado el nivel intelectual de cierta dirigencia argentina, ¿no? Increíble. Yo te recomiendo fervorosamente que leas los dos reportajes, pero también el de Rodríguez Larreta. Vos imaginate tener un candidato a presidente que dice que no va a ser el día que asuma porque no sabe cómo van a dejar el país. ¿Pero cómo no sabe cómo van a dejar el país si las cuentas públicas son precisamente públicas? No es que las cuentas públicas son secretas, porque si no, no serían públicas. Hay una sola cuenta que es secreta y que la tienen todos los países del mundo, que son las cuentas referidas al servicio secreto, a la CIDE, o como la quiera llamar ahora, la AFI.
Sí, pero que está controlada por el Congreso, y vos lo sabés muy bien. Hay una oficina de presupuesto en el Congreso. sí. ¿Cómo no saben cómo va a terminar la Argentina? Ahora, si el Rodríguez Larreta no sabe a dónde te lleva este gobierno, ¿cómo pretende después seguirlo? No, son increíbles las cosas que pasan. Pero volviendo, o sea, Sí. en síntesis, como diría tu señora, entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández no haces uno. Más, yo creo que a esta altura no haces medio. Pero volviendo a la pregunta que era el juicio, o la sentencia del Sí. juicio. Mira, primero sí cayó esa tontería de que el peronismo había llegado al gobierno para robar y que se había robado un PBI. ¿Está bien? Porque lo exculparon a Julio de Río. Ujú. Por lo tanto, está claro que vos podés estar a favor o en contra de las políticas desarrolladas durante el último gobierno peronista. Pero eso de que se había juntado el peronismo para robar, ya quedó demostrado que no por esta propia justicia, que es una justicia del poder, el Fuero Federal. De él solo estoy hablando. Sí. Yo soy muy respetuoso de la justicia. Pero convengamos, y vos sos un hombre conocedor de esto, que el Fuero Federal es un fuero estrictamente vinculado al poder Ujú. que vendrá. ¿Está bien? Bueno, si este fuero vinculado al poder que vendrá te dice que no te juntaste, bueno, entonces es obvio que todo eso que dijo la oposición quedó desechado. Lo otro que falta modificar es que el último gobierno peronista dejó 30% de pobreza. ¿Por qué es necesario modificar eso? Primero, porque es una mentira, no es la verdad histórica. Pero segundo, porque deja al peronismo competitivo. Ujú. Porque son los únicos, el peronismo es el único que no fracasó en este siglo. Fracasaron los radicales en el último gobierno, fracasó el neoliberalismo en el penúltimo gobierno, la Cambiemos, igual que los radicales, fracasaron los progresistas en este gobierno. Los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas. Y ahí se produjo un hecho muy interesante, muy movilizador para el peronismo, que es la renuncia postdatada de Cristina. Ujú. Con lo cual desató las fuerzas que de alguna manera estaban contenidas, que tienden a procurar el próximo candidato a ¿Es presidente. bueno o es Va a malo haber eso, muchos candidatos a Guillermo? presidente. ¿Es bueno o es malo? Muy bueno. ¿Cómo desatar las fuerzas va a ser malo? No, no pregunto. Pero nunca desatar las fuerzas puede ser malo. ¿Y vos Nunca. verdaderamente pensás que Cristina no va a ser candidata? Porque miente, Cristina. A mí se me ocurre que puede cambiar, ¿eh? Bueno, no lo sé. Bueno, está bien. Entonces, no tendría sentido la pregunta si una persona puede cambiar todos los días lo que piensa. ¿Qué sentido tiene? Digamos, no tiene ni... Si ella hace un discurso y dice que no va a ser candidata, yo evalúo en función de su discurso. Ahora, si va a cambiar, entonces no tengo ninguna posibilidad de evaluar nada. Y pero ese día, estando molesta por el juicio, nerviosa, puede haber salido esa declaración y después reflexionar y volver sobre sus pasos, ¿no? Sí, podría pasar, sí, podría pasar perfectamente. Entonces, lo que te estoy diciendo en términos de desatar las fuerzas del peronismo para que busque su mejor candidato no se dará. ¿Y quién crees vos que sería un buen candidato para el peronismo? No, hay que entrar en la compulsa. Ujú. Hay que entrar en la compulsa. Ujú. Mirá, esto me hace acordar a 1988, que vos lo viviste seguramente con la misma intensidad que lo viví yo. Todos pensaban que el candidato del peronismo, o pensábamos, Era Cafiero. el candidato era Cafiero. Y llegó Menem y... Ahora, durante 6 meses lo único que se hablaba en el espacio de la política de los medios era sobre el peronismo. Sí, claro. Que los radicales tenían un candidato que era Angelós, Sí. y el peronismo no tenía candidato, surgía de su propia compulsa interna. Y eso posicionó al peronismo. Bueno, lo mismo va a pasar ahora. Por eso a mí me parece que el fallo, sacando del medio esa historia de que el peronismo se complotó para robar un PBI, esa estupidez que decía la señora Carrió, que decía Macri, que decía Rodríguez Larreta, todas esas estupideces que escuchamos. Nos falta terminar con esa estupidez de que se dejó en el año 2013, que fue la última vez que se midió la pobreza, después Kicillof la dejó de medir, no sé por qué, cuando era ministro de Economía,
el peronismo dejó 30% de pobres. Cuando eso se demuestre que es mentira, porque vos imaginate que si el peronismo dejó en el 2013 30% de pobres, ¿cómo explican que ahora haya 43% de pobres después del gobierno desastroso de Macri y este gobierno casi de ignorante de Alberto Fernández? Claro. Imposible que la pobreza solo haya crecido un 30%. Con lo cual, nos han mentido descaradamente. Bueno, cuando eso se caiga, la única opción que queda real en la Argentina ante el fracaso de todo lo demás es el peronismo. Tenés que elegir el mejor candidato y eso tiene que salir de una compulsa. Está bien. Que se abre esa compulsa producto del paso al costado, que yo deseo que sea cierto, no que diga una cosa y mientan, porque entonces estamos en un lío bárbaro, no que cambien de opinión cada 3 minutos. Para eso lo tenés a Rodríguez Larreta, a Macri o a Alberto Fernández. No es una costumbre entre nosotros andar cambiando de opinión todo el tiempo, ¿no? Si no, no podemos hablar. Entonces, que se abra esa compulsa, que aparezcan los candidatos del peronismo, que se vayan alineando detrás de lo que se considere que tengan más fervor popular. Y bueno, habremos muchos candidatos a presidente, incluso dentro del peronismo, incluso la posibilidad de que un secretario general de un sindicato diga de un paso adelante. ¿Por qué no sería posible que un dirigente sindical sea candidato a presidente? Por supuesto. Bueno, entonces, ¿cuántos puede haber? 7, 8, 6 candidatos a presidente dentro del peronismo. ¿Algún gobernador o algún par de gobernadores, algún intendente, algún dirigente empresarial, algún dirigente peronista? Y vos sabés cómo es el peronismo cuando entra en ebullición. Ocupa todo, empieza a ocupar. Vos imaginate, ¿cuántos candidatos a intendente vamos a tener en La Matanza? 4, 5. Bueno, esos 4 o 5 candidatos a intendente de La Matanza generan una movilidad extraordinaria. ¿Qué es lo que hace falta? Y este paso al costado de Cristina abre estas compuertas. ¿Está bien? Bueno. Por el otro lado, ¿por qué da un paso al costado? ¿Y por qué yo lo creo? Porque reconoce la irresponsabilidad que tuvo en esa decisión que llevó a la derrota a este proyecto que se intentó en este gobierno asumiendo el fracaso. Se ha conducido al pueblo a la derrota, eso está muy claro, porque los que ahora pueden ser exitosos en la elección son los que acaban de fracasar. Claro. Y esto es producto del desastre de este gobierno, y el desastre de este gobierno es culpa de Cristina. Finalmente lo que Cristina está diciendo, me hago cargo de este desastre en cuanto a la decisión, y da un paso al costado. Y ese paso al costado permite que florezcan las flores dentro del peronismo. Guillermo, te agradezco mucho los minutos que siempre tenés con nosotros. Te quería preguntar algo más de qué opinabas de Milei, pero si brevemente me lo podés definir a Milei. Mira, Milei le está haciendo muy bien a la política. Ajá. Creo que está moviendo la palmera y esto está muy bien. Está expresando la rebelión de los jóvenes, producto del agobio que sienten cuando Kicillof, Cristina y toda esa Menezunda se la pasan hablando del Estado todo el tiempo. Nosotros en la década ganada no hablábamos del Estado todo el tiempo, ¿no? Hablábamos de la comunidad, como tiene que hablar un peronista. Esto se la pasan hablando del Estado todo el tiempo. La comunidad organizada. Ahora, sí, lógicamente. Ahora, con todo respeto te digo esto. Él en términos económicos todavía está a la edad del pavo, es un economista joven, es un economista que recién se está formando. Esto es lo que él expresa verbalmente desde su visión como economista, es algo que te enseñan en los primeros años de la facultad y después te explican que así no funciona el mundo. Bueno, a él le falta madurar. Como ese chico a los 12, 14 años que no se quiere bañar. Bueno, supongo que, bueno, no sé cómo es tu situación familiar, pero yo he tenido hijos varones, ¿viste? Y siempre entre los 12 y los 14 años viene la del pavo, después se les pasa. Bueno, Milei va a ser, cuando madure, un buen economista del peronismo. Obviamente va a cambiar su manera de pensar. Pero por ahora le está haciendo bien a la política y hay que entender que es un adolescente que está en la edad del pavo. Bueno, Guillermo, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, saludos a la familia, gracias por tu tiempo, que tengas buen fin de año. Gracias, muy amable.